Ahora sí, muy buen día a todos los presentes y a quienes vean esta actividad grabada luego. Tenemos el honor, el gigantesco, inmenso honor de presentar a la doctora Ivonne Romero García, a quien tenemos el honor de compartir un amigo en común, el querido Juan Carlos Arango Asprilla, el cual me recomendó enfáticamente esta clase con Ivonne. Y Juan es un profesional espectacular y que me recomienda otro profesional con ese énfasis que lo hizo es porque indudablemente Ivonne es, nada, pionera y una enorme referente en esta temática. Entonces realmente es un honor gigantesco, Ivonne, lo digo a nivel personal e Gracias. institucional, que estés aquí. Ustedes ya vieron su currículum, ya saben que va a hablar sobre cómo las experiencias tempranas influyen en el desarrollo cerebral, eso ya lo saben, pero me parecería importante, sobre todo aquí que nos enfocamos en la persona que está detrás del currículum, poder preguntarte, Ivonne, ¿por qué la neuropsicología pediátrica? Bueno, saludos a todos. Muy buen día a los que sea de día y a los que nos van a ver posteriormente. Estoy encantada de estar aquí y agradezco mucho la invitación, Cristian, también a la Asociación Educar. ¿Por qué seleccioné la neuropsicología pediátrica? Bueno, yo vengo de la psicología escolar, del ámbito que se preocupa y siempre por los niños. Siempre he estado interesada en trabajar con niños, así que cuando terminé el doctorado en psicología escolar, me di cuenta que necesitaba conocer más para poder asistir mejor a niños a niños en desarrollo, a niños pequeños, particularmente que son los más de mi interés. Así que seleccioné continuar estudiando en neuropsicología pediátrica, que ya en psicología es un área, por lo menos en mi país, en Puerto Rico y en los Estados Unidos, que es donde adiestré, ya se considera un área más subespecializada de la psicología y entonces tienes que involucrarte a hacer un postdoctorado. O sea, luego del doctorado tienes que hacer 2 años al mínimo en un hospital. En mi caso, tuve la buena fortuna de ser admitida al programa postdoctoral de la Escuela de Medicina de Harvard y de el Hospital de Niños de Boston, que es tremendo hospital de niños en Estados Unidos. Así que lo seleccioné por el interés grande en los niños y por el interés de poder ayudar en el, con el órgano más importante que yo entiendo que tiene el cuerpo, que es el cerebro, y el aprendizaje. Era la forma que podía armonizar ambos intereses más adecuadamente. Muchas gracias, Ivonne. Y yo no había mencionado esto, pero sí lo quiero destacar. Ivonne ha decidido donar los honorarios de su actividad, lo cual también de algún modo transmite o confirma Gracias. digamos, su compromiso con la temática. Entonces, en gran parte ha sido al proyecto del profesor Julio Pereira, que muchos Gracias. conocerán. Sí, Entonces, nada, realmente gracias, Ivonne, gracias a todos los participantes. encantada. Y es muy lindo saber que tenemos gente de Puerto Rico, coterráneos tuyos, Argentina, España, Chile, Paraguay, de todos lados realmente. Muchísimas, muchísimas Qué gracias. placer. Ivonne, somos todos tuyos, así que cuando quieras compartir tu Perfecto. detalle, iniciamos. Perfecto. Lo que voy a hacer, compañeros, es que voy a iniciar compartiendo la presentación de PowerPoint. Me voy a dejar, la voy a estar utilizando como punto de partida. Dejen compartirla y presentarla como un segunditín. I'm beginning. Muy bien, espero que puedan verla, que Perfecto, ahí todos se está puedan viendo, verla. no se está viendo pantalla completa, simplemente la versión reducida. No se ve no se ve en Claro, pantalla completa. no se ve pantalla completa. Igualmente Bueno, se pues ve y veo que son muchas imágenes, con lo cual entiendo que el texto no es tan influyente en la charla. vamos a dar un poquito hacia atrás y voy a tratar de compartirlo de nuevo, Perfecto. ya como en Ahí esta está. ocasión. Ahora sí. Perfecto. Y última aclaración por las dudas, como ya saben todos los presentes, pero por ahí hay alguno nuevo y gracias por estar aquí, las preguntas las Ah, dejamos para el final. Simplemente muy eso. bien. Muchas Ivonne, gracias. muchas gracias. Encantada. Bueno, como vieron el título, son cómo las experiencias tempranas influyen en el desarrollo del cerebro. Y con eso comienzo con la primera transparencia, un segundo en lo que logro que pase, que no, pues no se anima a pasar.
Mi computadora no está muy cooperadora hoy. Eh, Disculpen un segundo. Muy bien. Si vemos esta primera transparencia, es alguien, ¿verdad?, moldeando eh, el barro. Y quería usarlo como analogía, pues las experiencias tempranas son ese equivalente, son las que nos ayudan a moldear el cerebro en desarrollo y las que dan forma a la arquitectura cerebral. Aunque los genes contribuyen el plano básico, y esto es uno de los cromosomas, contribuyen el plano básico del desarrollo cerebral temprano, particularmente en la etapa prenatal. El trayecto del desarrollo humano está grandemente influenciado por las experiencias que ocurren durante los años tempranos de vida, particularmente en esos primeros 5 años de vida. En ese momento es bien interesante, pues el, el ritmo de desarrollo cerebral es mayor, por eso esas experiencias tempranas tienen un impacto más profundo en el desarrollo cerebral. Vamos a imaginarnos ahora que la experiencia sería algo que se puede colocar en una balanza. Esa es nuestra balanza. Eh, por un lado, la exposición temprana a experiencias positivas, como todos ustedes se pueden imaginar, inclina esa balanza del desarrollo infantil en una dirección favorable, que es lo esperado. Sin embargo, si la experiencia son de tipo adversas, la dirección se inclina en el área perjudicial y tiene graves consecuencias para el desarrollo del niño. Hoy vamos a hablar de los dos lados de la balanza, así que no nos vamos a quedar con uno solo de los lados. Vamos a hablar de los dos lados de la balanza y para eso vamos a trabajar con los siguientes objetivos. Mi interés principal es que ustedes y conozcan las investigaciones, y esta clase va a ser principalmente basada en la evidencia. Es necesario que nosotros conozcamos la evidencia para poder eh, servir como mejores abogados, abogar mejor por la niñez. Así que les voy a presentar, y basándonos en la evidencia provista por más de 3 décadas, estamos hablando de bastante tiempo, vamos a conocer qué investigaciones demuestran cómo las experiencias tempranas en la vida nos ayudan a moldear la arquitectura del cerebro en desarrollo. Vamos a estar concentrando en experiencias externas, las experiencias que tiene un niño al nacer, no en las experiencias internas, porque luego eso es otro tema. Hay una serie de experiencias internas que ocurren en la etapa prenatal. Nosotros vamos a concentrar en las internas. Vamos a, Luego de discutir estas investigaciones, vamos a discutir las implicaciones que tienen estos estudios para el desarrollo infantil y finalmente vamos a identificar qué tipo de experiencias son más efectivas y cuándo lo son. Así que no es solamente el tipo de experiencia, es también el tiempo. ¿Cuándo son más efectivas esas experiencias? Comienzo la presentación y por eso les puse el símbolo este de precaución. La voy a comenzar con el lado desfavorable de la balanza y les voy a estar enseñando unas fotos que para mí me resultan impactantes. Así que les advierto un poquito antes de esto. Vamos a conocer las consecuencias negativas que tiene el desarrollo cerebral, el abandono, la privación psicosocial y las serias consecuencias que tiene para un niño en desarrollo. Lamentablemente para innumerables niños que viven en contextos de adversidad alrededor del mundo. Entre esto me estoy refiriendo a los más de 150 millones de niños abandonados a nivel mundial, incluyendo los 10 millones de huérfanos a causa del COVID. Eso es lo que Oh, no se trata, pero estamos hablando de que con la pandemia, parte de una de las consecuencias es que ha aumentado la cantidad de niños abandonados a nivel mundial. Estas fotos que están viendo, solamente les puse dos porque no quería inundarlos a ustedes. Estas fotos inundaron las televisiones de muchas partes del mundo para principios de los años 90. A un mes de ser derrocado el dictador de Rumanía, se dice Rumania, Rumanía, Nicolás Ceausescu.
Eh, este dictador, si ven aquí estas fotos, son conmovedoras. Y les puse las menos impactantes. Son fotos que llegaron a nuestros televisores, la gente no sabía nada de dónde, ni siquiera dónde estaba Rumanía, que sabemos que está al este de Europa, al noreste de Europa, dando borde con Serbia, por ejemplo, con Croacia, con el Mar Negro. Estas fotos conmovedoras presentaban una serie de niños emanciados, sin expresión, viviendo en condiciones de profundo abandono. Y ven esa mujer que les puse ahí, esa, eso era lo típico, una cuidadora para 25, 30 niños. Y nos decimos, ay Dios mío, ¿y de dónde salieron esos niños? ¿De dónde venían esos niños? ¿Por qué habían tantos de ellos? Pues sí, para 1989 en Rumanía, eh, luego de ser derrocado Ceausescu, perdonen un segundo, él estuvo 24 años como dictador, pues derrocado en el 89 y para ese momento se encontraban ya 170.000, más de 170.000 niños en orfelinatos del Estado en ese tiempo. ¿De dónde salían esos niños? Pues miren, esos niños no eran huérfanos, esos niños tenían familias. Lo que pasa es que las familias eran demasiado pobres para cuidarlos. Fueron entregados al Estado para la crianza y esto sucede en respuesta a unos decretos del Estado. El dictador Ceausescu pensaba que la forma de ser grandes como Estado era logrando un control, ¿verdad? Descontrolando por completo la natalidad, donde hubiese muchos niños para poder enviar al ejército, para diferentes trabajos. Así que abolieron el control de la natalidad, se abolieron las terminaciones de embarazo, y bueno, incluso se le ponía impuestos a las familias que tenían menos de 5 niños. ¿Qué pasó? Un país pobre tiene un exceso, tiene una cantidad de niños que son almacenados. Y digo almacenados porque realmente estos orfelinatos no proveían buen cuidado para ellos. Esto, estas fotos y este conocimiento que llegó en los años 90, a principios de los 90, resultó en que estos niñitos comenzó un proceso mundial de adopción. Y les presento la primera investigación, que es una investigación clásica. Se me olvidó decirles anteriormente que vamos a estar fluyendo entre investigaciones clásicas y su contraparte contemporánea. Esta investigación surgió en 1997, la realizó Eleanor James, una psicóloga canadiense, que comenzó a estudiar los niños que habían sido adoptados por familias canadienses. La muestra de su estudio eran 75 niños adoptados por familias canadienses entre los años 90 y 91. Y al ser adoptados inicialmente se le hicieron unas prepruebas y 78% de ellos del orfelinato exhibían retrasos severos en el desarrollo. Sin embargo, luego de 3 años en Canadá, 70% de ellos presentó una recuperación asombrosa. Les tengo que, y obviamente por eso les puse ahí, 30% mantuvo serios problemas. Así que vemos que el potencial de recuperación es increíble, pero también el potencial de continuar con dificultades existe. El estudio de Ames, al ser publicado, nos da una idea de los efectos de la privación en el desarrollo y cómo la experiencia temprana puede mitigar parte de estos efectos de la privación. Se encontró, al cabo de 3 años de la adopción a Canadá, que aquellos chicos adoptados antes de los 4 meses, recuerden que todos tenían trastornos en el desarrollo cuando fueron adoptados y trastornos severos. Los que fueron adoptados antes de los 4 meses de edad presentaban cocientes intelectuales promedio. Esto es parte del 30%, como les dije al principio. Recuerdan que 30% de los niños del orfelinato tenían serios problemas aún después de 3 años, pero la mayor parte, el 70%, tenía
tenían un desarrollo relativamente normal. Estos niños estaban siendo comparados con otros niños canadienses que nunca habían sido adoptados. Así que tenemos que parte de los resultados implicaron que los que se adoptaron bien temprano, antes de los 4 meses de edad, pudieron mantener un cociente intelectual promedio. Sin embargo, aquellos que fueron adoptados a la edad promedio de 19 meses de edad, o sea, pasaron más tiempo en el orfelinato y eran más grandes al ser adoptados, exhibían cocientes intelectuales menores. Esto no le quita que sí tuvieron grandes, eh, tuvieron grandes adelantos, pero sí exhibían cocientes intelectuales menores al de aquellos niños que habían sido adoptados temprano en su infancia. Los estudios de imágenes que se le hicieron a todos evidenciaron que los cerebros de los chicos, particularmente de estos que presentaban cocientes intelectuales menores, estaban asociados a cerebros menores, cerebros más pequeños de lo esperado para su edad. Este estudio de Ames fue replicado hasta cierto punto. Fue publicado para el 2023, no hace mucho, por Nelson y colegas. Estos son un grupo de investigadores de Harvard que trabajan en un centro de desarrollo temprano allí. Ellos querían ver si aún ahora, eh, ellos hicieron la investigación para el año 2000, 2005, cuando se agarraron nuevos niños rumanos que todavía, recuerden, en Rumanía todavía hay niños institucionalizados, como pasa en muchas partes del mundo. Yo me imagino que en sus países también ocurre. ¿Sabes? Tenemos diferentes orfelinatos, que algunos son llevados a cabo por el Estado, otros no. En este caso, en Rumanía, todavía hay niños institucionalizados en orfelinatos del Estado. Sin embargo, ya Rumanía es un pueblo que está mucho más económicamente sólido, con mejores condiciones, no solamente condiciones sociales, sino también con condiciones más democráticas para las personas. Así que Nelson y los colegas entraron a Rumanía para el 2000, 2005 e hicieron esta investigación en la ciudad de Bucarest, principalmente, que es la capital de Rumanía. Ellos la participación fue de 136 niños rumanos que eran institucionalizados, y todos estos niños tenían entre 6 meses y 3 años de edad. Ninguno de estos niños al momento tenía problemas neurológicos, genéticos o ningún síndrome prenatal, o sea, por ejemplo, alcohol fetal ni ninguna de esas condiciones. Estos niños, estos 136 niños, fueron asignados al azar. Un grupo quedó retenido en las instituciones y otro grupo se pasó a padres adoptivos rumanos, donde se le estaba proveyendo a esos padres apoyo para que pudieran proveer cuidado de alta calidad, adiestramiento a los papás sobre desarrollo infantil, cómo apoyar el desarrollo y el aprendizaje de sus niños. Eh, Así que cuando concluye el estudio clínico, el ensayo clínico, concluye cuando los niños ya tienen 54 meses de edad. Perdón, bueno, cuando tenían 54 meses, en términos generales, fue que se concluyó el ensayo clínico. Los niños tenían más o menos una edad promedio de 22 meses. Y olvidé decirles que el grupo control resultó ser 72 niños rumanos que nunca habían sido institucionalizados. Eh, Les quiero aclarar que este proyecto de intervención temprana en Bucarest se devolvió al gobierno de Rumanía luego de que se hizo la investigación, y a partir de los resultados se le devolvió al Estado de Rumanía para que ellos pudieran continuar con el proyecto de intervención temprana, y apoyar a los padres y apoyar a las instituciones. Los resultados, como esperamos, la intervención temprana funciona. Los chicos institucionalizados, a pesar de que sí al inicio presentaban cerebros más pequeños, o sea, con menor volumen de materia gris y materia blanca, eh, al ser reevaluados a los 54 meses de edad, presentaban aumentos en todas, mejorías en todas las funciones, en cociente intelectual, en lenguaje,
en grosor de la corteza cerebral y se parecían mucho más en términos neuroanatómicos, sus cerebros, a los del grupo control. Es interesante y les pongo ese dato allí que evidenciaban poca mejoría en funciones ejecutivas. Y eso es interesante porque parece que las funciones ejecutivas, atención, planificación, etcétera, las funciones ejecutivas son bien sensibles a daño temprano. Y aunque pueden mejorar, eh, las funciones ejecutivas pues tienden a mantenerse rezagadas y requieren mayores intervenciones a través de la vida de niños que han pasado por mucha adversidad. A pesar de que en comparación al grupo control, los dos grupos de comparación, los niños que permanecieron en las instituciones y los niños que fueron adoptados, ah, ¿verdad? Con alta calidad de cuidado, evidenciaban estos dos grupos rezagos. Los rezagos no eran tan grandes en relación al grupo control y se encontró menores rezagos en niños que habían sido adoptados antes de los 2 años. Así que parece que, y por eso se los puse en negrita, antes de los 2 años, parece que esta es una ventana de oportunidad para nosotros hacer intervenciones tempranas que sean más efectivas en la medida que pueda eh, mantenerse un mejor ritmo del desarrollo. Ahora, ¿qué preguntas se levantan? ¿Qué preguntas levantan estas dos investigaciones? Nuestra investigación clásica del año 97 y nuestra investigación más reciente de ya de los años 2000. La pregunta es, ¿cuánto se puede recuperar el cerebro luego de privación? El cerebro tiene una gran capacidad de recuperación, tiene una gran plasticidad, particularmente en los niños. Sin embargo, sabemos, por lo que les comenté, que periodos de privación de más de 6 meses aparentan producir, ¿verdad?, anormalidades significativas en el desarrollo neurológico, las cuales no necesariamente pueden ser reparadas por completo. Y digo reparadas entre comillas, porque nosotros no reparamos nada a nivel neurológico, sino que el cerebro mismo repara. Así que, de nuevo, intervenir con condiciones adversas en niños es más exitosa si intervenimos, ¿verdad?, antes de que pase más tiempo, ¿verdad? Antes de que los procesos cerebrales estén muy establecidos y por ende más difíciles de rearrancar. Esto nos va a hacer un poco más de sentido cuando les presente más adelante un poco de repaso sobre el proceso de desarrollo neurológico. La próxima pregunta que se levanta de estas dos investigaciones es, ¿habrá ambientes que estimulen más que otros ambientes el cerebro? Sí, ya nos dimos cuenta que sí, que hay ambientes que estimulan más que otros el cambio cerebral. Y para poder contestar a cabalidad estas dos preguntas, que yo espero que ustedes se estén haciendo también, vamos a examinar el desarrollo normal cerebral y cómo influye en la conducta. Voy a darles un repaso de desarrollo neural. Y como es una clase breve, vamos a concentrar en algo bien importante, que es el desarrollo sináptico. Estos primeros 3 años de vida, ¿qué pasa a nivel de sinapsis? Y miren todas las cosas que pasan. Les puse esta laminita porque parte de lo que pasa tiene que ver ¿con qué? Con los axones. Y ahí se los presento. Vemos ese rabito largo que tiene la neurona, que se marca en violeta, eh, ¿verdad? Es la terminación del axón. Entre medio de la terminación de ese axón, ven que se une a otro rabito amarillo, que es de otra neurona. Esas son las dendritas. Así que realmente lo que tenemos es que la sinapsis y el desarrollo sináptico lo que implica es la conexión entre el axón de una neurona y la dendrita de otra, que está cercana. Y eso pasa, esa comunicación pasa a través de neurotransmisores. Así que la sinapsis es bien importante porque es un mecanismo por el cual las neuronas se comunican entre sí y crean unas redes neuronales. Las redes neuronales son importantísimas porque son las que permiten el aprendizaje, ¿verdad? La percepción, el pensamiento, la memoria y el control del cuerpo. Así que por eso voy a concentrar en la sinapsis porque las sinapsis son sumamente importantes. Así que
Ya para los primeros 3 años de vida, el cerebro desarrolla 2 veces más de las sinapsis que va a necesitar a través de su vida. Esta es una sobreproducción de sinapsis que se da durante estos primeros 3 años de vida. Ocurre que hay más de 1 millón de sinapsis por minuto. Imagínense ustedes, esto es una cantidad enorme. Ya esto no se ve. Después de esto, ya eso no se ve en el cerebro. En la etapa prenatal tardía, hasta los 2 a 3 años, está ocurriendo toda esta explosión de sinapsis. Hay 15.000 sinapsis por axón y al concluir la edad de 3 años, un cerebro de un niño podría tener alrededor de 1.000 trillones de sinapsis, que son muchísimas más de las que nosotros como adultos tenemos. Ahora, ¿cómo es posible que un niño de 1 año tenga más conexiones sinápticas que uno de 18, a pesar de que este último, el de 18, ha tenido muchísimas más oportunidades para aprender? Pues miren, las investigaciones lo contestan. Como vimos, hay una sobreproducción inicial de conexiones, seguido, y esto es bien importante, por un proceso de reducción dramático de sinapsis. Eso se llama, y ustedes me imagino que conocen ese concepto, que es el de poda sináptica. Este proceso de poda sináptica es un proceso bien cuidadoso y preprogramado genéticamente. Aquí en la poda sináptica, ¿verdad? Al inicio de la poda sináptica comienza un proceso que está determinado genéticamente. Sin embargo, la experiencia entra a jugar un papel súper importante cuando llega la hora de la poda sináptica. Les explico. La poda sináptica, a pesar de ser necesaria para que el cerebro quede esculpido adecuadamente y sea eficiente y las comunicaciones neurales sean refinadas y adecuadas, si las conexiones no se utilizan lo suficiente, esas conexiones, esas sinapsis, no se utilizan, ¿por qué? Porque no hay suficiente estimulación ambiental, no hay suficiente experiencia externa. Esas conexiones se van a eliminar. Y eso va a impactar cómo finalmente el cerebro queda alambrado. Y pongo nuevamente alambrado entre comillas, porque realmente las redes neuronales no son alambres como tal, pero sí se puede hacer, se puede usar esa analogía. Miren esta foto que se presenta aquí a la derecha. Si vemos la extrema izquierda, esto es ¿verdad? Un cerebro humano de un niñito al nacimiento. Ven la cantidad de sinapsis que hay, que son menores a cuando ya el niñito tiene 6 años. Ahí se ve una cantidad de sinapsis, ¿verdad? Mucho más extensa, mucho más tupida. Ya a los 14 años vemos menos. Así que ese es el proceso de poda sináptica en acción. La poda sináptica, vemos un aumento hasta los 6 años, pero ya a los 14 se han reducido. Así que les traigo esto porque ahora vamos a ver lo importante que es la experiencia para que no se pierda demasiado, no se pierda lo que no tiene que perderse. La poda sináptica, y les pongo la imagen esta de un escultor de nuevo, la poda sináptica, este concepto de estatua esculpida, el cerebro como una estatua esculpida, lo trajo Greenhoff en 1999, es la eliminación y muerte selectiva de células y conexiones. Eh, Nosotros debemos de tener esa poda sináptica. ¿Qué ustedes piensan? ¿La poda sináptica se debe detener? ¿No se debe detener? ¿Es algo que debemos evitar? Pues no, por un lado, no se debe detener porque terminaríamos con un cerebro ruidoso, muy demasiado alambrado impropiamente. Nosotros no podemos llevar un cerebro que tenga tantas sinapsis. Eh, Sin embargo, ese exceso de alambrado podría llevar a cabo, o sea, puede concluir en un cerebro pobremente alambrado y inefectivo. Y incluso ese exceso de alambrado o poda inefectiva está asociado con algunos subtipos de retardación mental y autismo. Así que en este caso, más
Más sinapsis no necesariamente es mejor. Ahora, esa poda sináptica tiene que ser cualitativa. O sea, tenemos la poda sináptica, tiene que ocurrir, va a ocurrir, es plano, es parte del plano en el desarrollo. Sin embargo, la poda sináptica está fuertemente influida. ¿Por qué? Por las experiencias. Así que las experiencias son lo que van a determinar cómo ese cerebro queda esculpido. Y nuevamente nosotros, como dijimos, no queremos un cerebro que esté pobremente esculpido en el sentido de que tenga demasiada sinapsis, que no se pueda alambrar adecuadamente y sea muy ruidoso, no se pueda comunicar adecuadamente, pero tampoco queremos un cerebro que esté desprovisto de sinapsis. Así que las experiencias nos dan, permiten, y su papel fundamental es mantener o podar las conexiones. Y las conexiones que se van a podar son las que no se usen. Y eso es importante. Podar conexiones que no se usan es importante, sin embargo, y ese es el concepto de úsalo o piérdelo. Si no las usas, las vas a perder. Así que si nosotros intervenimos con condiciones adversas con los niños, antes de que la poda sináptica se lleve todo y nos quedemos solamente con un cerebro pues, pobremente alambrado, o si no usamos esa, ¿verdad? Las experiencias es lo que nos permiten usar el cerebro adecuadamente para que se pode lo que no se necesita realmente y se quede lo que necesitamos. O sea, que se fortalezcan por la experiencia las señales o conexiones que son importantes para un desarrollo cerebral adecuado. Ya sabemos cuáles son. El que se fortalezcan con la experiencia una serie de sinapsis que son importantes para el desarrollo exime a esas redes neuronales de ser eliminadas. Y les doy un ejemplo, por ejemplo, eh, si hay una poda sináptica inadecuada, si el proceso cerebral ya está muy establecido, de nuevo vuelvo, es muy difícil realambrar o que ese cerebro, esas redes neuronales, vuelvan a establecerse luego que ya están podadas, luego que ya no están ahí. Les traje esta transparencia porque es importante ver cómo ya antes de los 5 años, 90% del desarrollo cerebral está establecido. O sea, tenemos ya un cerebro que está alambrado, que está mielinizado. Y cuando digo alambrado, realmente estoy refiriéndome al proceso de mielinización. Eh, les, les repaso que el proceso de mielinización es lo que permite la conexión entre las neuronas de forma más efectiva porque son la cubierta de grasa, por eso se ve blanca, la mielina se ve blanca, son las capas de grasa que hay en los axones y que permite una comunicación entre una acción y otra de forma más rápida y efectiva. Si vemos aquí en esta transparencia, las zonas en azul son las que están mielinizadas antes de los 5 años. Al frente vemos en la zona prefrontal, vemos esa zona gris y es la zona que se mieliniza posterior a los 5 años. Y ese proceso de mielinizar la zona prefrontal, que es la zona donde fundamentalmente que se relaciona más fuertemente eh, con el área ejecutiva, con la atención, con la planificación, con la motivación, con la conducta guiada a metas. Esa zona continúa mielinizándose hasta la adultez, particularmente la adultez temprana. Nos hace sentido, porque saben que no es hasta la adultez temprana que uno tiene un poco más de noción sobre las consecuencias y más control y regulación de emociones, de la planificación, de las destrezas y la regulación y modulación de la atención. Así que vemos de nuevo lo importante de la atención al proceso temprano, al proceso de desarrollo neuronal temprano y cómo la arquitectura cerebral
va a quedar transformada, va a quedar moldeada eh, ya para esa etapa de los 5 años. Y obviamente, posteriormente va a seguir mielinizándose el cerebro y transformándose el cerebro, pero gran parte del cerebro ya ha estado alambrado y mielinizado para los 5 años. Les voy a presentar, no voy a concentrar mucho en estudios, en investigaciones que tienen que ver con animales experimentales, pero les voy a traer este estudio, que es un estudio clásico, sobre la experiencia, el impacto de la experiencia en el desarrollo cerebral. Cómo estas investigaciones, que fueron clásicas e importantes, nos ayudaron a entender un poco mejor sobre cómo la experiencia es súper, súper importante en el desarrollo. Esta investigación es una investigación que la realizaron Greenough y colegas en los años 90, y esa transparencia que les puse allí, ese dibujito del ratoncito buscando, que tiene que pasar el laberinto para buscar la comida, es una prueba que se hace regularmente para evidenciar aprendizaje. Estos ratoncitos fueron expuestos a 2 niveles de experiencia. En la posprueba, ¿verdad? Y le hicieron una posprueba, pero en una preprueba, y al inicio los pusieron a correr por el laberinto, a ver cuánto tiempo se echaban en encontrar la comida que está a la extrema, al borde superior, perdón, inferior derecho. El ratoncito está en el borde izquierdo superior. Ese laberinto se llama el laberinto Hebb-Williams. Separaron los ratoncitos en 2 grupos. A un grupo le dieron un ambiente, los acomodaron en un ambiente no complejo, y obviamente no eran unas jaulitas con barras, eso se lo puse para bromear. Les proveyeron un ambiente cómodo pero aburrido. Tenían comida, tenían agua, pero bien pocas oportunidades de aprendizaje. O sea, era una experiencia casi de privación. Los otros tenían un ambiente complejo. Además de atender sus necesidades básicas, tenían un área de juego variada y estimulante, y como vemos en el lado derecho, podían ir hasta el supermercado, no, podían entretenerse muchísimo. Esta es realmente la jaulita en que los tenían. El grupo complejo, ven que es una jaula que es un poquito más, es una jaula, pero es una jaula que tiene juguetes, que tiene formas de subir y bajar, que tiene, que tiene formas de estimular a estos ratoncitos más adecuadamente, y son ratoncitos pequeños. Los resultados del estudio, les pregunto, más bien no para que me lo contesten a mí ahora, sino para que se lo contesten a ustedes mismos. Le voy a dar la respuesta. ¿Quiénes entienden ustedes que cometieron más errores en el laberinto? ¿Quiénes se tardaron más tiempo en llegar a la comida del laberinto? ¿Ustedes creen que serían los ratoncitos que estaban en ambientes complejos o los ratoncitos que estaban en ambientes muy sencillos y básicos? Pues sí, los ratoncitos, como me imagino que ustedes respondieron, los ambientes no complejos, eh, donde la experiencia era muy limitada, esos ratoncitos cometieron muchos más errores y se tardaron mucho más tiempo al llegar al laberinto, al completar el laberinto. Ahora, ¿quiénes exhibieron un aprendizaje más rápido? Les pregunto, y como espero que hayan respondido, los del ambiente complejo. Así que los del ambiente complejo tienden a ser ratoncitos más inteligentes, mucho más rápidos, aprendieron mejor el laberinto. Los hallazgos neuroanatómicos confirman esto, confirman los cerebros de estos ratoncitos, los del ambiente complejo y no complejo, se veían como cerebros bien distintos. Tenían volumen, densidad y sinapsis, la cantidad de sinapsis de los cerebros de ratoncitos que estaban albergados en ambientes complejos. Eran mucho mayores el volumen, la densidad y la sinapsis que los del ambiente no complejo. Incluso estos aquí les enseño una transparencia que la saqué de uno de los libros de neuropsicología clínica, y es que se presenta aquí una neurona típica, y más bien los chicos, perdón, los ratoncitos del ambiente no complejo, los que estaban en el laboratorio, miren la arborización muy limitada, ven una neurona mucho más compleja. Los de la derecha, que son los
que han estado albergados en un ambiente mucho más complejo, mucho más eh, de menos privación. Así que esto confirma lo que estábamos hablando anteriormente con humanos, lo confirma también el animalito. Así que tenemos que este estudio tiene unas implicaciones y es que el desarrollo cerebral se optimiza por la experiencia, se confirma neuroanatómicamente. Y les traigo esto porque es un detalle importante. No voy a estar hablando en detalle hoy, pero la experiencia prenatal también influye en el desarrollo cerebral. Como les dije al principio, vamos a estar hablando de experiencias postnatales, las experiencias y perinatales. Las prenatales también son importantísimas, esos primeros 9 meses previos a la vida, previos a estar, a nacer, son bien importantes. Y lo que se encontró es que los ratoncitos de las mamás, estos ratoncitos de las mamás expuestas a ambientes complejos, los hijitos, a pesar de no haber sido expuestos a estos ambientes, exhibían cerebros más grandes. Y es interesante porque aquí estamos hablando de los cambios epigenéticos y cómo los cambios epigenéticos cruzan generaciones. Como les digo, por ejemplo, cómo los nietos exhiben cambios epigenéticos similares a sus abuelos, a pesar de no haber tenido directa exposición a las mismas experiencias de los abuelos. Esto es un tema interesante para que ustedes lo trabajen ¿verdad? Lo estudien un poco más a cabalidad posteriormente, porque la epigenética es muy importante también cuando hablamos de cambios a nivel conductual y cambios en el cerebro. Vamos a ver ahora, nos vamos a quedar con humanos, estudios de niñez temprana que apoyan la importancia de la experiencia en el desarrollo temprano del cerebro. Esto es una investigación clásica de Raimi en 1998, donde se trabajó con intervención temprana y la provisión de experiencias enriquecidas a niños. Ellos proveyeron experiencias de enriquecimiento a niños pequeños a riesgo, niños que estaban en contextos de pobreza, en contextos de privación por X o Y razón. eh, Y esa provisión de experiencias tempranas y experiencias enriquecedoras a esos niños pequeños a riesgo resultaron en aumentos en cociente intelectual. A estos niños se les realizaron estudios de imágenes, PET scans, cuando tenían ya 12 años y revelaron que los cerebros de estos niños procesaban información más eficientemente que el grupo control, que eran niños que no habían sido expuestos a ambientes enriquecidos. Vemos cómo la importancia de la intervención temprana sí trae cambios en el cerebro, en desarrollo. La implicación del estudio es que ciertamente hay cambios conductuales que ocurren, ya sea en cociente intelectual, pero no solamente en cociente intelectual, sino en arquitectura cerebral. Hay aumento en conexiones sinápticas entre células cerebrales, esas redes neuronales no quedan podadas completas y las que se usan a cabalidad y que son importantes para el aprendizaje y para funciones importantes se mantienen. Les traje esta cómica, esta comiquita, caricatura, que dice, cálmate, tiene que estar ahí. ¿Sabes? Y lo que les digo es, miren, el ambiente enriquecido no es suficiente. Hay que estar activo en él. O sea, tampoco estamos hablando de ambientes enriquecidos, de tirarle un montón de juguetes o ponerle un montón de juguetes a un niño, donde no haya interacción. La experiencia enriquecida requiere interacción entre el individuo, el niño, y su ambiente, incluyendo la relación psicosocial de calidad. Se realizaron investigaciones, esto es otro estudio clásico que también nos habla del valor de la intervención temprana y de la experiencia temprana. Se evaluaron un grupo de madres con depresión. Estas mamás tenían 27 bebecitos que fluían entre 11 a 17 meses. Así que se estudiaron madres con y sin depresión clínica. eh, Se encontró, como ustedes esperarían también, ¿sabes? Intuitivo,
que los infantes de madres con depresión clínica presentaban una reducción en la actividad frontal en interacciones del juego. Los pusieron a jugar con las mamás y estos bebés presentaban menor actividad frontal en la interacción con sus mamás. Los infantes de madres asintomáticas no presentaban esta reducción en actividad frontal, lo contrario, presentaban una actividad frontal adecuada. Esto es importante también, este estudio trajo unos cambios a nivel de política pública sobre la atención a madres con depresión postparto. Yo creo que hace muchísimo tiempo se pensaba que esto era una changuería, como decimos aquí en Puerto Rico, era algo que no existía, que la depresión postparto no era real. Y la depresión postparto sí existe, es real y hay que atenderla a tiempo, antes de que además de tener impactos para la madre, tenga impacto directo en el desarrollo neurológico de sus bebés. Así que es importante atender a estos bebés, particularmente en esta etapa postnatal temprana, que es un periodo de alta plasticidad cerebral, de nuevo por el rápido desarrollo de estas redes neuronales estructurales y funcionales. Este estudio de madres con depresión también reveló algo importante que nos podemos, ¿verdad?, imaginar, y es que las madres con depresión, por estar con depresión clínica, no pueden responder al llanto y las sonrisas del bebé de la misma forma que responde una mamá que no está con depresión. Así que eso te presta para que haya una pobre expresión emocional en los infantes e incluso presentaban estos bebés menos angustia de separación. Las mamás se iban y estos bebés no se notaban angustiados, que no es lo que pasa típicamente con bebés cuyas madres típicas se van del espacio. Los infantes no recibieron la estimulación cognitiva y emocional que promueve su adecuado desarrollo cerebral. Así como les digo, además de atender la depresión postparto, es importante atender el estrés gestacional. ¿Y qué me refiero a estrés gestacional? Es que durante el embarazo muchas de estas mamás, no solamente eh, ¿verdad? Las de este estudio no sabemos, ellos no controlaron por esto porque ese concepto de estrés gestacional no se trabajaba en ese tiempo, pero ahora sí se atiende el estrés gestacional, que es el estrés durante el embarazo y cómo eso también tiene un impacto y afecta la calidad no solamente del cuidado provisto al infante posteriormente, sino que afecta el cerebro de ese infante antes de nacer. Vamos a continuar con este tema de los factores que pueden proteger el cerebro de nuestros infantes. Voy a hablarles de esta investigación que es reciente, que sigue un poco, que atiende el mismo tema del estrés preparto, en este caso, el estrés elevado durante el embarazo. ¿Y qué factores se han encontrado como importantes para proteger el cerebro de estos bebés? Por eso le llamamos factores protectores postnatales. Son durante la etapa perinatal, que es justo al nacimiento, y temprano en el nacimiento. Se ha encontrado, Nolby y colegas encontraron que el estrés maternal elevado durante el embarazo sí está asociado a un desarrollo neurológico atípico en el bebé. Así que vemos como las experiencias tempranas son importantes, pero vemos también como las experiencias internas previo al nacimiento también son fundamentales. Los factores protectores en la etapa temprana postnatal se encontró, y esto es bien importante, porque nos permite a nosotros intervenir. Hay unos factores que se encontraron fundamentales en la etapa temprana postnatal que pueden atenuar o incluso revertir los efectos negativos de este estrés maternal elevado. Cuando hablo de estrés maternal elevado, estoy refiriéndome a depresión durante el embarazo, a ansiedad eh, y a otras condiciones adversas para las madres durante la etapa de la gestación de este bebé. Los factores postnatales tempranos que se encontraron como protectores en el estudio de Nolby son las siguientes: una calidad óptima de cuidado parental, proveer
ayuda y apoyo para que los padres puedan proveer una óptima calidad en el cuidado es importante y puede proteger y mitigar el impacto del estrés prenatal. El proveer una red sólida de apoyo social son factores que todos conocemos, pero que a veces nos olvidamos. Ya hay investigación que lo evidencia. Una red sólida de apoyo social es fundamental durante la etapa del embarazo y la etapa postnatal temprana. Ese bebé tiene que venir a un mundo de apoyo social, donde esta mamá esté apoyada por su familia, por gente a su alrededor, si es que no tiene familia. Tercer factor protector postnatal temprano son las experiencias enriquecedoras. El que ese bebé tempranamente se le comience a proveer estimulación cognitiva, lingüística, intensa y de alta calidad. Y finalmente, otro factor protector es, ¿verdad?, la posibilidad de que estas familias tengan no solamente mejores ingresos, eh, ingresos, pero también educación. Cuando hablo de estatus socioeconómico más alto, estoy hablando de esa combinación de factores de ingresos más educación parental. Se encontró que padres que tenían, como sabemos, ingresos socioeconómicos más altos, eso era un elemento protector postnatal, pues podían proveer, no todos, pero muchos podían proveer mejor nutrición para la mamá, mejor nutrición para el bebé y una serie de variables que son importantes para el desarrollo. Eh, Les comento y les puse ahí que la pobreza siempre es nociva para el desarrollo cerebral. La eliminación de la pobreza es necesaria. Como no podemos eliminar la pobreza de momento en todos lados, la intervención temprana y el manejar una serie de variables que tienen que ver con nivel socioeconómico, con ingresos, es fundamental para proteger a estos bebés, para proteger a estos infantes en etapas tempranas de su desarrollo y en todas las etapas de su vida. Esto es una, el estudio de Nolby presentaron esta transparencia que me encantó porque resume muy bien lo que estamos hablando. Ven a la extrema izquierda esta mamá en la etapa prenatal donde el bebé y el infante arriba, que en etapa prenatal, ¿verdad? Esta mamá está pasando por depresión clínica, ansiedad, angustia y eso al bebé le altera la biología gestacional. Eh, Incluso algunos de estos bebés podrían presentar bajo peso al nacer y nacimientos mucho más tempranos, nacimientos de lo que debe ser. Sin embargo, ven la flecha que se mueve hacia ya al bebé nacido y cómo hay unos factores protectores, y ahí te los presenta, protectores para ese cerebro, a pesar de que el estrés gestacional eh, esté allí y ese bebé ya venga, ¿verdad? Con un ambiente, con un ambiente prenatal eh, adverso. Hay posibilidades de mitigar ¿verdad? Estas implicaciones que trae ese ambiente adverso con intervenciones postnatales y perinatales tempranas, como las que mencionamos: estimulación cognitiva, lingüística, apoyo socioeconómico y eliminación de la pobreza, como fundamentales para la promoción de un desarrollo saludable y de que ese niño continúe una vida adecuada. Olvidé mencionarle que el adiestramiento a padres sobre cuidado de niños en etapa temprana, sobre cuidado de niños, sobre cómo proveer un cuidado de calidad, también resulta importante. La psicoeducación es fundamental, no solamente ya al nacimiento del bebé, sino antes de que nazca ese bebé. Así que la muestra de estudios que le he presentado hasta ahora sugiere que el ambiente y la experiencia tienen una influencia primordial en el desarrollo humano, en el desarrollo del cerebro. Y he estado resaltándole las graves consecuencias para el desarrollo asociadas a la falta de estimulación y las experiencias adversas. Sin embargo, en las investigaciones sobresalen
las oportunidades que tenemos para favorecer el desarrollo que están asociadas a la estimulación temprana y a las experiencias enriquecedoras. Ahora, ¿cómo podemos promover el desarrollo cerebral en nuestros niños? Voy a presentarles otro concepto que ustedes pueden conocer, y no, se los presento, es de ventanas óptimas de oportunidad. Son los momentos que son los momentos esenciales para maximizar el aprendizaje. Estas ventanas de oportunidad es importante conocerlas porque nosotros como educadores, como psicólogos, como padres, como madres, como tíos, son momentos donde cierto tipo de aprendizaje ocurre mejor y es bueno conocer cuándo es para poder intervenir tempranamente. Es estas ventanas de oportunidad, óptimas de oportunidad, eh, es el pico, es donde el cerebro está en su momento óptimo para cambiar y adaptarse. Son periodos de mayor plasticidad cerebral. Y le presento esta transparencia que es también de la investigación, de otra investigación de Nelson y el equipo de trabajo del Centro de Desarrollo Infantil en la Universidad de Harvard, donde nos enseña, y miren la línea, eh, la azul, el, donde presenta, y disculpen que esté completamente en inglés, no pude traducirlo, no lo pude integrar en el slide, es donde la línea azul es donde vemos, abajo vemos donde las edades, ¿verdad? Las edades del niño. En la línea azul vemos como entre las edades de 2 a 6 años, la capacidad del cerebro para cambiar en respuesta a las experiencias es grande, es donde más alto está. Y ven como hay un declive, va declinando con la edad. Ya cuando llegamos a edades mayores, no es imposible, no está completamente en cero, pero definitivamente ha declinado nuestra capacidad para que el cerebro cambie en respuesta a las experiencias. Ahora miren la línea naranja y es la cantidad de esfuerzo que el cambio neurológico en respuesta a las experiencias requiere. Vemos una relación inversa. Mientras más jóvenes somos, el cerebro cambia más fácilmente en respuesta a las experiencias y le toma mucho menos esfuerzo, ¿verdad? Cambiar. Pero cuando llegamos a edades mayores, mientras vamos atravesando nuestra vida, la cantidad de esfuerzo que se requiere es cada vez mayor y la cantidad de habilidad que tenemos o la plasticidad, nuestra plasticidad cerebral ha declinado. Requiere más esfuerzo cambiar nuestro cerebro en relación a las experiencias. No quiere decir que no lo podemos cambiar. Podemos aprender un segundo idioma cuando tenemos 70 años, etcétera, pero nos va a tomar más tiempo y nos va a tomar más esfuerzo. Esas ventanas de oportunidad, y le pongo comillas porque es un término que ha sido acuñado, ocurren en diferentes momentos. Lo ideal es variar intervenciones con esos momentos específicos donde ocurren avances significativos en el crecimiento neural y como ya les he estado diciendo, esto ocurre principalmente en etapas tempranas de la niñez temprana. Como recuerden la transparencia que les enseñé de que 90% del cerebro ya antes de los 5 años está mielinizado casi completamente, pues miren, ya saben, vamos a parear intervenciones con momentos específicos, vamos a parearlas y a intervenir tempranamente donde ocurren esos avances significativos en crecimiento neural durante esos primeros 5 años de vida. Les voy a hablar de unos estudios que evidencian estas oportunidades que nos dan estas ventanas de oportunidad, valga la redundancia, con estudios que se han hecho de adquisición de segundos idiomas y cómo las ventanas de oportunidad nos habla sobre eso. Eh, las ventanas de oportunidad en relación a la adquisición de un segundo idioma, sabemos que un bebecito al nacer distinguen y reproducen una variedad de sonidos. Incluso durante los primeros 6 meses de la vida, un bebé podría producir sonidos de cualquier idioma del mundo. Son seres internacionales. Ya durante los primeros 6 meses emerge lo que le llamamos el imán perceptual. El imán que ellos son atraídos, perceptualmente se atraen a los sonidos que les son familiares o nativos de su idioma.
el idioma que han estado escuchando a través de experiencia. Por eso vemos que es tan importante que los niños escuchen a sus padres hablar, escuchen a personas cerca de ellos hablar, que les canten. Así que ese imán perceptual que se desarrolla durante esos primeros 6 meses que emerge ese imán perceptual es lo que permite un desarrollo adecuado del lenguaje. Ahora, aprender un segundo idioma temprano, ¿verdad? Durante esa ventana de oportunidad, eh, donde ese imán perceptual todavía está fluido, es importante en el sentido de que un segundo idioma se debe aprender idealmente, mientras más temprano sea posible, va a ser más eficiente porque, ¿qué? Porque los imanes perceptuales de otro idioma se pueden adquirir más fácilmente cuando no está completamente establecido el idioma nativo. Esto, disculpen, esto tiene, eh, y nuevamente tengo que hacer un caveat para niños con problemas de lenguaje o niños que tengan otros issues. Ocurren otras, ¿verdad? Hay otras recomendaciones, pero eso lo podemos dialogar luego. Un estudio clásico de Kim de 1999 nos habla de eso mismo, que hay una edad ideal para la adquisición de otro segundo idioma y cómo eso influye en la representación cortical, cómo eso tiene que ver con la arquitectura cerebral. Se hizo un experimento con Functional MRI o MRI funcional en relación a la eh, en relación espacial cortical, por ejemplo, el lenguaje nativo se presentaba, se le pedía a este grupo que había aprendido el segundo lenguaje como niño, se le pedía que dijeran una oración. Lo mismo se le pidió al grupo 2 que habían aprendido el segundo lenguaje como adultos. Así que tenían que generar una oración y la generaron. Y miren qué interesante. Los que en la parte azul es eh, todo lo azul es el lenguaje nativo y lo que está representado en blanco es el lenguaje, es el segundo idioma. Se miró principalmente el área de Broca, que es donde se genera la mayor parte del lenguaje. Sabemos que el lenguaje está representado en muchas partes del cerebro, pero es el área que típicamente se considera como el área del habla. Es un área común de lenguaje. Así que se miró el área de Broca en particular y si se fijan en el lado izquierdo de la transparencia, vemos cómo aquellos que aprendieron el lenguaje y el segundo idioma en la niñez comparten la misma área del cerebro. Ven las rayitas azules y blancas, todas unidas en la misma zona neuroanatómica. En la derecha vemos cuando el segundo lenguaje, las personas que se aprendieron ese segundo lenguaje en la adultez, y vemos cómo, a pesar de estar en el área de Broca, están representados neuroanatómicamente de forma separada. Esto es menos eficiente. Mientras más espacio el cerebro requiera para, para hacer funciones, para realizar funciones cognitivas, pues lo hace menos eficiente. Es ideal, ¿verdad? Utilizar menos áreas para la eficiencia, menos áreas. Así que el que se pueda estar en la misma neuroanatómicamente, en la misma área del cerebro, el lenguaje ubicado es mucho más eficiente y adecuado. Y esto se lo vamos a enseñar con modelos contemporáneos que apoyan esto. Se ha encontrado que los cerebros de gente bilingüe eh, tienen mayor eficiencia cerebral por la adquisición temprana a un segundo idioma. Incluso a la adquisición a un segundo idioma posteriormente también, pero en este caso, la adquisición temprana a un segundo idioma nos permite una mayor comunicación interhemisférica. Aquellos de nosotros que aprendimos un segundo idioma tempranamente en nuestra infancia, si nos hicieran pruebas neurológicas de funcionales, MRIs, demostraríamos una mayor comunicación entre los dos hemisferios. Esto lo que propone es que la arquitectura de los cerebros de personas bilingües es más compleja e interactiva, porque incorpora más rápidamente una serie de regiones cerebrales. Aquí está ¿verdad? Esto es más bien una composición de análisis estadístico, donde vemos que la cantidad de conexiones
vemos en el lado derecho, donde se ve la franja de LR, que significa left and right. Esa es la comunicación interhemisférica entre el cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. La cantidad de conexiones que están establecidas es mucho mayor que las conexiones entre el mismo cerebro, el mismo lóbulo derecho y el mismo lóbulo izquierdo. Así que la comunicación interhemisférica entre el cerebro en su zona del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho es muchas más conexiones interhemisféricas. Eso lo hace de nuevo más eficiente a ese cerebro. En conclusión, la adquisición temprana de un segundo idioma sí nos altera la organización funcional cerebral. Está demostrado en una investigación de 2024 y tiene efectos positivos y a largo plazo, no solamente durante la niñez, sino también en las áreas corticales del adulto. Hay unas ventanas óptimas. ¿Y cuáles son las ventanas óptimas para adquisición de un segundo idioma? Miren, es preferible, según dice la investigación, enseñar un segundo idioma en grados preescolares. Eso es lo que se ha establecido cuando nuevamente el cerebro está en pleno desarrollo y está bregando con estableciendo muchísimas redes neuronales. El periodo óptimo es previo a los 6 años. De nuevo, ven cómo consistentemente tenemos que la etapa de los primeros 5 años son fundamentales para la adquisición de un montón de destrezas. Así que tan temprano como los 2 años es lo óptimo, pero el periodo óptimo es antes de los 6 años. Esto de nuevo no quiere decir, y tengo que generar unas palabras de cautela sobre el concepto de ventanas de oportunidad, y es que los años tempranos son importantes, miren, pero no son la única ventana de oportunidad. Tenemos múltiples ventanas de oportunidad, tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo y de seguir generando cambios en los cerebros de los niños posterior a los 5 años. Que sabemos que la organización y la maduración continúa en la adolescencia y la adultez. Así que no, ¿verdad? No nos rindamos. Sin embargo, si tenemos que escoger y poner mucho más esfuerzo, pues yo lo pondría en las etapas tempranas. En conclusión de nuestra presentación de hoy, mundialmente, las experiencias adversas temprano en la vida afectan a muchos de nuestros niños. Lamentablemente son un factor serio de riesgo para el desarrollo neurológico sano, particularmente cuando conocemos eh, que, que hay tantos niños en el mundo abandonados, tantos niños en el mundo que están pasando por condiciones serias, adversas. Los estudios que les he presentado hasta ahora tienen implicaciones para las decisiones que nosotros como profesionales y como padres, como personas que queremos apoyar a nuestros niños y abogar por nuestros niños, tomamos. Estas decisiones que vamos a tomar deben ser basadas en la evidencia y hay evidencia suficiente. Así que conocer esta evidencia es necesario e importante para abogar de forma adecuada por los niños. Finalmente, la intervención temprana es importante, pero la prevención resulta aún más importante. Ya sabemos qué factores protectores hay, ya sabemos qué factores nos permiten prevenir y apoyar ese desarrollo neuronal adecuado en la etapa temprana, antes de que las experiencias se conviertan y las adversas se conviertan en perdurables y tengan consecuencias a largo plazo en el desarrollo de los niños. Y termino con, no olvidemos, la experiencia de los orfanatos en Rumanía. Ahí le pongo esta foto de esta chica, que a la derecha ya la vemos como una adolescente, que comenzó su vida en un orfanato en Rumanía y fue una de las chicas adoptadas en Canadá. Eh, Así que el potencial de cambio, el potencial de mejorar, el potencial de proveer un desarrollo adecuado para nuestros niños está en nuestras manos. Así que ya puedo pasar a la parte de preguntas, dudas y comentarios y estaré encantada por hacerlo y les agradezco muchísimo su participación y su atención. Ah, Gracias, Ivonne. Aquí Realmente les dejo mi correo electrónico por si alguien también decide o desea comunicarse.
Realmente, muchísimas gracias. La claridad y sobre todo la cercanía humana se transmite en tu voz. Ay, Realmente, gracias. muchísimas gracias. Así lo siento, es genuino. Se nota, sí, sí, como decimos acá, realmente se transmite, traspasa la pantalla, Ivonne. Muchísimas gracias. Estoy dejando en el chat lo que es el enlace para el certificado de quienes participaron. Ya, Ivonne, mencionaste tu buena predisposición y voluntad de responder preguntas. Hay encantada. muchísimas, Vamos a muchísimas. ver si llego a todas, vamos. Claro, te iba a decir, o sea, vamos, yo lo que voy a intentar es amalgamar muchas de las preguntas Te lo que fueron agradezco. llegando en ejes temáticos, pero realmente Muy bien. fueron un montón, así que gracias por encender una llama. Gracias. Ah, tremendo. Y nuevamente, si pasa algo y alguno de ustedes tiene alguna pregunta que no se pudo contestar hoy, estoy disponible para, me pueden escribir y les contesto de forma adicional si necesitan alguna aclaración o información adicional. Coloqué una lista de referencias de las referencias que utilicé hoy para que ustedes puedan, y casi todas están en internet, son investigaciones que están disponibles. Traté de buscar aquellas que ustedes pudieran tener acceso para que entonces las conozcan por completo y las puedan utilizar en su proceso de abogar por los niños. Excelente, es correcto. Grabamos toda la clase. Ivonne, extremadamente de manera muy generosa, me envió todas las listas de referencias que citó durante la clase, con lo cual va a estar la grabación y todo el listado de Gracias, referencias para que puedan acceder a ellas gracias. y profundizar en esto. Muy bien, comenzamos con las preguntas. Veamos. Sara preguntó Ujú, que seguramente si uno evalúa las funciones ejecutivas, sobre todo al principio de tu clase, surge esta ujú, pregunta. Si uno sí, evalúa las funciones ejecutivas en los primeros años, 4 o 5 años de vida, pero continúa estimulando al niño o claro. niña, es verdad que puede que de algún modo en un principio haya una diferencia, pero en algún punto tiendan a confluir en cierta igualdad. La pregunta es, ¿se puede compensar y en algún momento se llega a empatar, aunque es una forma horrenda de Ujú. decirlo, pero bueno, es la que se me Ajá. ocurre? La posibilidad de mitigar y de, nuevamente, si la intervención temprana ocurre bien temprano, como vimos, la capacidad de la plasticidad cerebral es enorme en la etapa temprana. La intervención temprana sí funciona, sí mitiga problemas posteriores e incluso la intervención con funciones ejecutivas es fundamental. Mientras más temprano comiences con esa intervención, si ya sabes que hay un factor de riesgo, ¿verdad? Ya sabemos que las funciones ejecutivas son sumamente sensibles a disrupción, si es que esa palabra existe, disculpen si es una palabra en inglés, a que se irrumpan por procesos que ocurren a nivel prenatal y a nivel postnatal. Si sabemos que esto ocurre, que es un factor de riesgo, el intervenir tempranamente, como plantea Sara, es ideal y llegar a equiparar con niños que no tienen dificultades o nunca han presentado dificultades, van a llegar de forma cercana a estar parecidos a ellos. Lo que pasa es que no necesariamente van a estar exactamente iguales, pero sí va a presentarse como unas funciones ejecutivas más cerca del rango normal, del rango promedio, de lo que otros niños típicos pueden presentar. Así que, nuevamente, tal vez tiene una calidad diferente, va a tener que utilizar unas estrategias a través de toda su vida, pero nuevamente va a llegar a equipararse. Sí se puede mitigar. Muchísimas gracias, Ivonne, por la respuesta y gracias a Sara por la pregunta. Lucía pregunta, ¿lo que Lucía. llamamos talento, de alguna Mm, manera podría quedar oculto o desactivado debido a una falta de estimulación en edades tempranas? claro. Sí, Lucía, definitivamente el talento también es algo que se cultiva y que se cultiva de forma temprana. Así que, de nuevo, esos talentos que todos los niños tienen, hay que identificarlos de forma temprana para ver cómo los apoyamos y cómo los podemos estimular para que continúen desarrollándose, pero definitivamente que se puede estimular y que se puede pasar desapercibido, yo creo que eso es a lo que tú te refieres. No nos damos cuenta tempranamente, pero luego, cuando llegó la ocasión, nos damos cuenta que el niño tiene un talento particular. Por eso la exposición a una variedad de experiencias es tan importante, porque entonces nos podemos percatar de cuáles cosas el niño tiene más talento para, eh,
si no los exponemos a una variedad de experiencias, pues nunca nos vamos a enterar si nos quedamos con las mismas experiencias una tras otra. Yo creo que la importancia entonces es variar el ambiente y variar las experiencias lo más que se pueda para descubrir esos talentos. Muchísimas gracias. Y de hecho creo que se complementa bien con una pregunta que hizo Eri, que dice, ¿cómo saber si una estimulación es adecuada y no una sobreestimulación? Sobre todo qué pasa hoy con los chicos de que tienen cientos de actividades y están más ocupados que nosotros los Claro, adultos. Entonces, claro. ¿dónde está el límite de esto que mencionabas de múltiples experiencias y no llega un punto donde son tantas que es agobiante? Claro, eso lo determinan, obviamente lo determinamos nosotros como padres, lo determinan los padres, lo determinan los cuidadores. Un niño que está totalmente agotado por tanta experiencia externa no es ideal tampoco. El niño tiene que tener, estamos hablando de experiencias de calidad, de alta calidad y de congruencia entre lo que el niño desea, su energía ¿verdad? Y lo que los padres tienen acceso. Eh, con infantes, y voy a hablarles como ¿verdad? Estamos hablando más de niñez temprana. ¿Cómo sabemos que estamos sobreestimulando a un infante? Yo me imagino que algunos de ustedes ya lo saben muy bien, aquellos que han sido padres. ¿Cómo sabemos que un infante ya se nos pasó la mano? Donde estamos tirándole todos los juguetes allí, como la caricatura que les presenté. El infante te va a decir claramente, un infante típico, te va a decir claramente, y no te lo va a decir con palabras, te lo va a decir con su vista. Un infante que tú estás estimulando, lo estás mirando, hay contacto visual y el infante advierte su mirada, te está diciendo claramente, déjame quieto, dame una oportunidad de descansar, ya no quiero continuar con la interacción. Así que nosotros tenemos que ser sensibles a lo que nos comunican los chicos para entonces poder determinar la calidad y cantidad de estimulación que estamos proveyendo. Gracias, muchas gracias, sobre todo por aclarar esto de que no hay una receta. Acá está mucho del olfato, cada individuo es único, entonces como cada uno es Exacto. único, depende de cuestiones que bien nace de la experiencia, el conocimiento. Y te lo van a decir, te lo dicen, aunque no sea con palabras, tú lo vas a notar si estás pendiente de la seña. Es espectacular ese detalle. Gracias, Ivonne, y gracias también la pregunta. Y para terminar, yo creo que esta parte, y pasar a otra temática de las preguntas, que si esto tiene algún tipo de relación con el desarrollo de la creatividad, es decir, la creatividad nace en este punto, ¿en qué momento es crucial? Interesante, yo no sé. Fíjate, esto sería una linda investigación. Deben haber varias investigaciones sobre la creatividad y cuándo, ¿verdad? Cuándo puede ser una ventana de oportunidad para estimular mayor creatividad, etcétera. La creatividad, como todas una serie de funciones cognitivas y funciones que tienen que ver con nuestro cerebro, ¿verdad? Va a irse desarrollando a través del tiempo. No es una cosa que yo les pueda decir, la creatividad se va a encontrar como en tal edad se desarrolla la creatividad. No es así, la creatividad es una función mucho más generalizada, mucho más amplia, que se va a ir desarrollando a través ¿verdad? De la vida eh, del niño y del adulto. Nunca, nunca hay forma de parar la creatividad, siempre hay tiempo para todo. Así que no podía decirte una fecha, un tiempo, un momento exacto donde la creatividad surge como importante, pero definitivamente tiene que haber un desarrollo cognitivo adecuado y bastante avanzado para que podamos expresar esa creatividad. A un infante se le va a hacer difícil expresar una creatividad, pero ya cuando el niño llega a etapas preescolares, etapas escolares, el ambiente te va a ayudar a demostrar eso. Y nuevamente, ¿qué es la creatividad? Habría que definir qué es creatividad, si es la capacidad para integrar una serie de variables y darle con armonía, o sea, ¿cómo definimos creatividad también? Hay veces que no se puede expresar la creatividad hasta que el ambiente no te solicita, no te pide esa función. Así que eso no tiene una fecha de inicio y una fecha de final. Gracias, Ivonne, gracias. En el chat está explotado. Primero de agradecimientos, o sea, todo Gracias, no los puedo positivo, ver, ¿no? disculpen, sí. Pero es una tonelada de preguntas, por eso pido disculpas si me llego a saltar algún eje temático y demás, pero tengo un poquito de déficit de atención y esto es dificilísimo de gestionar. Estás Eh, comprometido. no, totalmente. De hecho, por ejemplo, lo que estoy viendo es que preguntan el tema de la grabación, vuelvo a citarlo, Ahí durante el está fin de el semana certificado.
Ujú. Claro, durante el fin de semana enviaremos la grabación. Esto incluye además todas las referencias que Ivonne fue citando durante la clase para que puedan profundizar. Sí, Ivonne, preguntan, ¿redes no utilizás? Sos una académica. O sea, redes sociales, el sí, estilo. no, Claro, no utilizo. no. Por eso, no es una Instagramer, una TikToker, Ivonne. Pero No. sí, después en todo Tengo caso, una, sí. claro, tengo una página electrónica, pero eso es todo, simplemente para recibir correos normales. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Y también preguntan en el formulario, bueno, el formulario para el certificado, ¿qué es número de documento? Número de identificación nacional, cédula, DNI, o sea, es ese número que en su país les dan para que sean únicos. Así que Claro. sería eso, digamos, tipo y número de En Puerto documento. Rico sería licencia de conducir. Bueno, por ejemplo, exactamente aquí en Uruguay es cédula, en Argentina es DNI, así que, Ujú. pero bueno, ese numerito que los hace únicos en su país. Y bueno, estamos en un problema con la información sobre el autismo, que es Sí, mucha, y yo creo que sobre todo desde Estados Unidos están haciendo disculpen la expresión, un mamarracho informativo. Entonces, hay muchas preguntas sobre este tema sí. y te pregunto Ujú. a ti que te puedas expresar de algún modo, de alguna forma más global sobre esto que mencionaste de la poda sináptica y si Chiráptica. existe alguna relación, si el estrés de la madre en el periodo de gestación tiene alguna influencia en el desarrollo, ¿no?, de autismo de manera posterior al nacimiento. Es decir, una cosa más global que puedas aclarar lo que hoy se sabe, lo que no se sabe y lo que es absurdo que está saliendo en muchos lugares. Correcto. Yo creo que es- está súper pasado el que les estemos echando responsabilidad a los padres por el autismo. Yo creo que eso era es una visión pasada, una visión que comenzó hace mucho tiempo. Eh, Se sabe que el autismo es una condición del neurodesarrollo, es una condición con la que tú naces, que se pueda ameliorar, mitigar algunos de los, ¿verdad? De las presentaciones clínicas o de los síntomas, eso es algo que se puede hacer. Sin embargo, ya se conoce y se sabe que estos niños con autismo tienen una arquitectura cerebral distinta a la de niños típicos. Y por eso, pues exhiben unas conductas que son diferentes a la de niños típicos. Así que ciertamente que haya o no eh, unas formas de adelantar y de mitigar esto que ellos presentan, pues sí, a través de las experiencias, a través de la intervención temprana, etcétera. Pero no es algo que esté asociado a lo que comieron los padres, al estrés de la mamá, a una serie de cosas que se le está atribuyendo. Es una condición de neurodesarrollo con la que se nace, tiene una base genética. Ese plano básico del que les hablaba al principio es atípico desde el principio y nace un chico, eh, ¿verdad? Con una arquitectura distinta, cerebral distinta, independientemente de las actividades de los padres o del ambiente. Muchísimas gracias, Ivonne, por traer claridad a este pantano, esta ciénaga que Mm. estamos atravesando, lamentablemente informativa. Muchísimas gracias. Aunque tomen acetaminofén o no. Mm, sí, no, eso es tremendo, tremendo. Además, como sale de canales oficiales de un país que uno podría considerar pionero, sobre todo a nivel científico, un enorme Correcto. referente y no se entiende qué está pasando. Pero bueno, así es el mundo. Así es el mundo de hoy y nos toca. Vamos para otro eje temático. En este aspecto, el rol, y yo sé que es un poco extraño mencionarlo de esta forma y no maten al mensajero, ¿no? Pero el rol de la madre en el periodo de gestación, es decir, Ujú. consumo de alcohol, consumo de sustancias, o sea, ¿qué tanta influencia tiene eso en el desarrollo posterior del niño o niño? Enorme. Tenemos el síndrome de alcohol fetal, tenemos una serie de condiciones prenatales por daño prenatal eh, que puede estar asociado a conductas que exhiben los padres, incluyendo la exposición de ese feto a, a teratógenos. Y nuevamente puede ser por conductas que exhiba la madre, por falta de apoyo que tiene esa madre en su contexto social, por situaciones terriblemente adversas para esa madre, por falta de cuidado prenatal, por el uso de sustancias. eh,
Así que como les dije al principio, estamos hablando de ambiente, ¿verdad? Y estamos hablando de las experiencias, pero hay unas experiencias internas que son las prenatales, a las cuales podemos acceder a ellas por las conductas que exhiben los padres o por las cosas que le pasan a ese feto mientras está en útero. Y sí tiene un impacto en su nacimiento y sí va a tener un impacto en cómo van a ser y si nace con una u otra condición y si ese plano básico cerebral que vemos antes del nacimiento, el prenatal, se trastoca por el uso de, por el bueno, por los teratógenos. El alcohol es un teratógeno, es algo que le hace daño al feto. La contaminación ambiental, por ejemplo, la exposición a plomo de la mamá. Puede pasar, son una serie de cosas que van a cambiar ese ambiente y esa experiencia de ese feto y que tenemos que ayudar e intervenir. Esos primeros 9 meses previo a la vida de uno son fundamentales. Y por eso parte de lo que yo abogo es porque apoyemos a las mamás durante la etapa de embarazo. Muchas veces nos concentramos en que tenemos que hacer intervención temprana con los niños. Miren, vamos a hacer intervención temprana con las madres mientras están embarazadas, antes de que se embaracen. Vamos a apoyarlas, vamos a explicarles qué es lo que pasa con lo que consumes, ¿verdad? Y qué impacto va a tener en tu bebé. Así que yo creo que el apoyo, la intervención temprana debe ser aún más temprana, antes de que nazca. Buenísimo, muchísimas gracias, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, Ivonne. Sos brillante. Juan Carlos tenía razón. Brillante. Nací Eh, así. ¿qué más tenemos? Bien, me queda un eje temático más y vuelvo a repetir mis Ujú. disculpas si no puedo tratar todos, porque también, bueno, Ivonne, nada. No te preocupes, yo puedo, ¿verdad? Pueden tener acceso a mí si tienen una pregunta que sea lo que los norteamericanos llaman burning questions, las preguntas esas que te queman los dedos y la mano mientras estás escribiendo. Si tienen alguna así, en confianza me pueden escribir a mi correo electrónico Exactamente, y lo voy poco a poco compartimos. contestándole. Así que, bueno, gracias también por esa generosidad. Veamos. Mencionabas esto del bilingüismo y su Sí. buen aporte Ujú. al desarrollo cerebral y sobre todo a la conexión interhemisférica. Eh, lo bifurco en dos. Uno, ¿qué sucede por ahí con niños que tienen un trastorno del lenguaje? Sí, bueno, Y si también hay algo más allá del bilingüismo como una herramienta. O sea, por ejemplo, mencionaban la música, la enseñanza de claro, un instrumento. claro. Entonces, si Sí, podés abarcar ese eje temático. hay muchas ventanas de oportunidad. Yo solamente escogí la del bilingüismo, pues una que ha sido estudiada grandemente. Hay ventanas de oportunidad para estimular el desarrollo eh, con música, el desarrollo cerebral, con música, con arte, eh, con diversas oportunidades que sean afines a los intereses del niño. De nuevo vuelvo, hay que parear la intervención, no solamente con las ventanas de oportunidad, sino con el interés que pueda tener el niño y la motivación que pueda tener el niño en una u otra experiencia. Am, en relación al lenguaje y la importancia del bilingüismo o trilingüismo, o lo que querramos llamar, porque puedes aprender más de dos. eh, y es el caveat que establecí al inicio. Hay que tener mucho cuidado en niños que presentan trastornos del lenguaje con la presentación de un segundo idioma temprano, cuando todavía el imán perceptual no está bien establecido para su idioma nativo. Y por eso les estaba hablando sobre el asunto del idioma nativo. A pesar de que el bebé puede hacer todos los sonidos del mundo, de todos los idiomas del mundo, ya llega un momento a los 6 meses de edad que tiene un imán perceptual bastante establecido y es de su idioma nativo. Pero hay niños que no. Hay niños que se tardan más tiempo en desarrollar esa imagen perceptual, en que se atraigan a esos sonidos familiares de su idioma. Ese niño es el que se tiende a confundir cuando le presentas más de un idioma tempranamente, porque no puede discriminar adecuadamente el sonido de uno u otro. Y entonces eso va a tener un impacto en cómo adquiere su primer idioma. Y sabemos que la adquisición de ese primer idioma es fundamental para que tú puedas entonces hablar otros idiomas. Así que, eh, a pesar de que
¿verdad? Se tiende a generalizar sobre la adquisición de un segundo idioma porque la mayoría de los niños no presentan trastornos del lenguaje, pero sí hay un grupo, un segmento de la población de niños que sí presentan estos trastornos y hay que ser cautelosos con relación a esa adquisición del segundo idioma, hacerlo con mucho más cuidado. Muchísimas gracias por las preguntas que se caerán. Una excelente respuesta. Gracias, Ivonne. Último eje temático. Chupete digital, como le diríamos aquí. Ajá. Cada vez más niños, la forma de los adultos de regular su comportamiento es tome la pantalla negra que está maldita. ¿Qué hacemos con el pibón? Bueno, hay muchas recomendaciones. Yo tiendo a apoyar mucho la de la Asociación Americana de Pediatría. Yo me imagino que cada uno de ustedes en sus países tienen diferentes asociaciones pediátricas que proveen recomendaciones basadas en evidencia. La asociación, y yo estoy más familiarizada con la de los Estados Unidos, porque confío en esa asociación de pediatras, porque nuevamente están basados en evidencia científica. Eh, lo que se plantea sobre el chupete electrónico, sobre el tener acceso ilimitado a, al Internet, a tabletas, a teléfonos, temprano en la niñez, previo a los 5 años, no es recomendable. Se ha establecido que previo a esa edad el uso debe estar limitado y limitado por tiempo, por cantidad de tiempo. Si va a haber exposición, tiene que ser junto a los padres o cuidadores. No puede ser acceso sin límite y sin que haya un adulto supervisando y apoyando y comentando para que se dé un proceso más interactivo sobre lo que ven, un interactivo humano y presencial sobre lo que están viendo. Ahora no recuerdo la cantidad de horas que mencionan, incluso mencionaban una cantidad de horas bien pequeña, como de 1 hora al día en todo caso, que se fuera a hacer exposición a los medios, pero les invito a que miren en el web lo que está establecido y nuevamente hay un resumen, unos resúmenes muy buenos de diferentes asociaciones pediátricas y la de la americana salió recientemente, creo que en el 2024, basándose en la evidencia de diversos estudios sobre exposición, pero previo a los 5 años es un uso extremadamente limitado, sí, en algo. Eh, Luego de esa edad, pues ellos van pausándolo y sugiriendo cómo se puede ir soltando un poco para acceso. Pero utilizarlo como cuidador o cuidadora a la tableta o los medios electrónicos no se recomienda para nada. Gracias, Ivonne. También gracias por las preguntas porque es un tema, creo que clave y esencial. Yo creo que sí. Y sobre todo inevitable, ese gran problema. Correcto, y hay que orientarse. Ujú. Pero Sí. nuevamente, los exhorto a orientarse con literatura científica, a orientarse con lo que se está diciendo y hay asociaciones que ya se han dedicado a estudiar esto y entonces emiten unas posiciones partiendo de evidencia científica. Así que es importante que nosotros nuevamente, en la Internet puedes tener acceso a cuanta cosa haya, pero utiliza aquello ¿verdad? Aquellos planteamientos de organizaciones con serias reputaciones y que estén basándose en investigaciones. Lo que voy a hacer, Ivonne, si te parece, es sumar justamente esto que mencionaste, la Asociación de Pediatría de Estados Unidos, justamente estas recomendaciones, buscarlas y sumarlas, el enlace Perfecto. a la grabación. Incluso las tienen en español, entiendo que sí. Así que lo voy a buscar o un equivalente en Ujú, español, pero que tenga esa ujú, calidad académica. Y vamos con lo último, que Reinaldo fue el que por ahí promueve este disparador, y mm. es para cerrar, según tu experiencia personal, clínica, profesional, ¿cuáles son aquellas actividades que uno debería o los cuales debería exponer a un niño o niña? ¿Qué son algunas cosas que realmente digas, si yo fuera mamá hoy, teniendo en cuenta el mundo en el cual vivimos hoy, es por aquí? Depende de la edad, de nuevo, depende del niño, de los intereses del niño. Eh, Así que lo que se considera como una actividad que puede estimular el desarrollo para un niño no necesariamente
estimulante ni atractivo para otro. Eh, ya hay una serie de actividades que están recomendadas de nuevamente partiendo de evidencia según la edad del niño y uno puede seleccionar una serie de actividades que puedes estimular en la casa. De nuevo, antes de, como precursor de la estimulación temprana, debe estar que la estimulación temprana más efectiva es a través del juego para niños pequeños. Y nuevamente me estoy concentrando en la respuesta para niños antes de los 5 años hasta los 5 años. Idealmente debe ser a través del juego y a través de interacción con sus cuidadores, donde se le esté dedicando la atención y el apoyo psicosocial de alta calidad que ellos necesitan. Eh, ¿Qué tipo de actividad puede ser más atractiva que otra? Pues miren, hay variedad y según, incluso ya hay lecturas que te dan la actividad o te dan ideas de actividades que puedes hacer en la casa sin gastar dinero, sin gastar, que con materiales que tienes en el hogar, que puedes utilizarlas según la edad, según los intereses del niño y te tienen este listado de actividades para hacerlos en el hogar. Y yo recomiendo que esta persona, como obviamente no puedo cubrir todo eso en este momento, que sí busque, porque ya lo hay, y hay estimulación a través del juego, y te lo tienen estimulación en el desarrollo a través del juego, y ya tienen establecidos cuáles son actividades que son más adecuadas según la edad del niño. Y buenísimas ideas, que a mí montones de ellas ni se me habían ocurrido, para Excelente, hacer con juguetes, con ollas, con cosas que tienes en la casa. excelente. Fabulosas ideas. De hecho, nadie tenemos alguien que escribe para nosotros, Andrea Maya, que es fisioterapeuta, y ella Ah, justamente comparte un montón de artículos con eso, para hacer en el hogar, para hacer en situaciones de cuidado, para hacer en el colegio, sobre eso, todo desde el cuerpo, desde el movimiento, ¿qué hacemos? exacto, porque a uno no se le ocurre en esta lectura que hice de estimulación a través del juego, tenían actividades, por ejemplo, te la dividían por función cognitiva, que si para lenguaje, que si para destrezas motoras gruesas, que para motoras finas, y tenían pues cosas que hay en la casa, con cosas que hay en la casa y cosas que puedes hacer como padre o como cuidador. Así que Y a le tienen veces las es mucho. actividades a los sobrinos cuando vengan a la casa. Sí, es mucho más simple. Me acuerdo de una conferencia que tuvimos con Adele Diamond, que ella dijo, para desarrollo de funciones Ah, ejecutivas, que los niños lean cuentos. y Hacer- leerle cuentos a ellos, porque no es solamente tener un niño pasivo en el ambiente, como les estaba diciendo. De nuevo me refiero a la caricatura. Un niño pasivo en el ambiente, eso no es una experiencia adecuada, ni es una experiencia enriquecedora. El niño tiene que ser un ente activo, un agente en el ambiente, para que se considere como una experiencia enriquecedora. Así que tiene que haber interacción de alta calidad y eso requiere que el niño participe y se active. Y bueno, tuvimos un lujo. Son 11:40 aquí, en tu caso 10:40. Estuvimos 1 hora y 40 minutos, somos casi más de Wow, 250 personas. Un honor contar contigo, un honor un contar con placer. ustedes del otro lado de la Gracias. pantalla. Han sido, sobre todo, menciono esto, extremadamente educados, comprensivos, no han abierto el micrófono, han hecho las preguntas por chat. Realmente, Sí, muy un lujo. impresionada estoy. Y muchos corazoncitos que me están llegando aquí. Gracias, gracias, gracias. Muchos aplausos y mucha gente enviándome sus mensajes que salen por tu cara. Los veo, te veo tu carita y veo los demás Un montón corazones de y demás cosas corazoncitos. saliendo. Sí. Por suerte Sí. no me distraigo fácilmente porque esto sería una fuente de distracción enorme. No, a mí Hasta me banderas de complica. Puerto Rico, los compañeros de Puerto Rico me están enviando sus banderitas de Puerto Rico para decirme que están aquí. Gracias Realmente a hemos todos. tenido un honor y el honor de que ustedes sean alumnos nuestros, porque realmente es Así una es. prolijidad. O sea, imagínense esto en cualquier otra situación y seguir, lo voy a decir en cristiano, ¿no? Un quilombo, pero acá es un orden y una ¿Qué prolijidad lo que que, es eso? que me hace, nada, me pone muy contento. Gracias por haber hecho a este hombre muy feliz en la mañana de hoy. Institucionalmente, un honor. Ivonne, una genia y estaremos viendo en Igualmente. breve. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Cristian, por invitarme. Muy bien, que Saludos. tengan Hasta un luego. muy Lindo buen fin de día. semana. Hasta Gracias. luego.